Buenas tardes a todos, bienvenidos a los seminarios del Laboratorio de Radiología y Fenómenos de Transporte que tenemos todos los viernes al mediodía. En esta ocasión le voy a ceder la palabra a uno de nuestros coorganizadores, el doctor Edson Emilio. Por favor, doctor, adelante. Primero que nada, buenas tardes a todos. Quiero agradecer su amable presencia a todo el grupo, a todos los integrantes, a todas las personas que nos hacen favor de vernos cada viernes. Hoy tengo el gusto de presentar a uno de mis mejores estudiantes, Rodrigo, que nos trae el tema de su tesis, de su proyecto tesis, y al final va a ser su tesis, estudio del flujo de un líquido de Bingham en oclusiones centrales y periféricas. Este trabajo se desarrolla en conjunto con dos líneas de investigación, la del doctor Fausto y la de un servidor en fenómenos de transporte y la del doctor Fausto en reología. Pues básicamente es un trabajo entre toda la comunidad. Está también el doctor Luis Medina, está también el maestro en ciencias, doctorante Luis Antonio. Entonces, pues está también la maestra Dominga, por supuesto, y pues un grupo de colaboradores que estamos trabajando en sangre. Estos proyectos los trajeron desde hace tiempo el doctor Fausto, el doctor Luis Medina, desde la caracterización reológica de sangre con hipercolesterolemia. Entonces, sin más preámbulos, me da mucho gusto presentar a Rodrigo y adelante. Como dicen en Canadá, el piso es tuyo, the floor is yours. Así que adelante, Rodrigo. Buenas tardes a todos los presentes en esta sala virtual de la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza, presentando mi tema de estudio de tesis. Como título, el estudio del flujo de un líquido de Bingham en oclusiones centrales y periféricas. De la carrera de Ingeniería Química, mi nombre es Rodrigo González García y mi director de tesis es el doctor Edson Emilio Herrera Valencia. Como índice, vamos a dar una pequeña introducción. Veremos qué es la reología y tipos de fluido, la motivación, los antecedentes, hipótesis y objetivos, marco teórico, problema que será el modelado de matemático de un fluido de Bingham, conclusiones parciales, el trabajo futuro, referencias y agradecimientos. Como introducción, ¿qué es una oclusión? Una oclusión es un impedimento del flujo, ya sea parcial o total, a través de un conducto. Estas siempre han representado un gran problema y podemos encontrarla desde los filtros de los motores hasta las arterias del corazón. En particular, la oclusión de los conductos humanos representa un tema importante en muchas enfermedades. Por ejemplo, durante la oclusión de las arterias, la sangre disminuye su velocidad y en casos críticos es incapaz de fluir a través del espacio restante. Tal falta de movimiento impide la irrigación y en muchos casos resulta la eventual muerte de los tejidos. Existen dos tipos de oclusiones. La oclusión periférica, que es una obstrucción formada por depósitos de minerales en las paredes. Como se puede ver en mi figura a la derecha, tenemos la representación de la vena. ¿Qué pasa en esta oclusión? La parte amarilla representa el colesterol que se ha pegado a las paredes de la vena, provocando una disminución del radio de esta vena. La otro tipo de oclusión es la oclusión central, que es una obstrucción que se origina en el centro de un capilar. Ya sea por la acumulación de tejidos con el colesterol, se forma una obstrucción, como se puede ver en esta figura de mi extrema izquierda, donde tenemos una obstrucción en el centro de nuestra arteria. La reología y tipos de fluidos. Bueno, la reología fue un término inventado por el profesor Bingham, que significa el estudio de la deformación y el comportamiento de la materia. Esta va a estudiar la relación que existe entre el esfuerzo y la deformación a través de relaciones matemáticas constitutivas reológicas de estado. Otra forma de verlo es que estudia los cambios de la forma y el flujo de la materia, abarcando las propiedades como la elasticidad, la viscosidad y la plasticidad. En general, la materia puede clasificarse por las formas físicas en que ésta se presenta. Estas formas son conocidas como fases: la fase sólida, la fase gaseosa y la fase líquida. Los fluidos comprenden las fases gaseosa y líquida. Bueno, ¿y qué es un fluido? Un fluido es aquel que se deforma continuamente bajo esfuerzos tangenciales o cortantes.
La magnitud de este esfuerzo depende de la rapidez de deformación. No todos los fluidos muestran exactamente la misma relación entre el esfuerzo y la rapidez de deformación. Se dicen fluidos newtonianos aquellos en que el esfuerzo tangencial es directamente proporcional a la rapidez de deformación angular. Aquellos fluidos que manifiestan una proporcionalidad variable entre el esfuerzo y la rapidez de deformación son conocidos como fluidos no newtonianos. Hay unos fluidos que manifiestan un esfuerzo de excedencia, que mientras este no sea superado se van a comportar como un sólido, y una vez superado este esfuerzo van a empezar a fluir. Algunos ejemplos podrían ser la pasta y las pinturas. Dentro de la literatura existen dos grandes clasificaciones en fluidos oscilantes. El primero de estos es el flujo a gradiente de presión pulsátil, y el segundo es una perturbación oscilatoria en la pared a gradiente de presión constante. La motivación de este estudio es que esta investigación de los flujos oscilantes ha tenido gran relevancia en muchas ramas de la ciencia, por ejemplo, en la recuperación de petróleo, donde los líquidos complejos han sido utilizados en la recuperación de petróleo, la extracción de cantidades adicionales de petróleo puede ser inducida mediante fracturas hidráulicas en la formación de rocas. También han sido de gran ayuda en los procesos industriales con líquidos poliméricos, por ejemplo en la inyección, en la extrusión de plásticos. También gracias a estos estudios, se trata de entender lo que vendría siendo las superfibras naturales, como el ejemplo de la seda de la araña, que tiene grandes propiedades mecánicas, que se produce por contracciones peristálticas de la araña. Se ha tratado de replicar este material. Un ejemplo podría ser el Kevlar, que es un material sintético de alta resistencia mecánica. Nuestra principal motivación es el estudio en la sangre de las venas, que es importante para la creación de anticoagulantes que permiten evitar ataques al corazón. En este caso, el corazón actúa como una bomba peristáltica, mandando pulsos al sistema, lo que permite que el flujo volumétrico aumente. Los antecedentes. Mi tesis se basa básicamente en este artículo, donde en este artículo se estudia un líquido viscoelástico a través del modelo de Maxwell en obstrucciones centrales y periféricas de un flujo pulsátil. También se estudia la permeabilidad dinámica en la sangre humana con hipercolesterolemia. Este estudio modela las dos oclusiones, las centrales y las periféricas. Las periféricas, como ya lo había comentado, es una disminución del radio y se puede modelar a través de un capilar. En cambio, las centrales se puede modelar a través de dos tubos concéntricos, como se pueden ver en la figura A y en la figura B. También este artículo de la sangre humana desde el punto de vista de la reología del profesor Fausto y Luis Medina, del profesor Leonardo, donde se trata de ver el comportamiento que tiene la sangre con altos niveles de colesterol y de triglicéridos. ¿Cómo afecta esta la reología de la sangre? En este artículo del profesor, del doctor Edson y el doctor Fausto, donde efectivamente se dice que la sangre tiene un esfuerzo de excedencia. Esa es una gran motivación a mi trabajo. La hipótesis y objetivos. Como objetivo general, es estudiar y entender el comportamiento del flujo volumétrico y el efecto del gradiente de presión pulsátil en un líquido de Bingham para dos sistemas de estudio, las oclusiones centrales y las oclusiones periféricas. Los objetivos particulares sería obtener expresiones analíticas para el perfil de velocidades en dirección del eje coordenado Z, el flujo volumétrico y el aumento del flujo volumétrico en función de las propiedades materiales del sistema. Caracterizar la transferencia de momento y reología con el modelo constitutivo de Bingham. Proponer un conjunto de variables adimensionales con el fin de escalar las ecuaciones y que se obtengan grupos adimensionales que describan los mecanismos físicos que gobiernan el sistema de estudio. Por último, sería utilizar datos geométricos provenientes de la literatura con el fin de obtener las curvas resonantes en función de concentración de colesterol en la muestra biológica. En este caso, sangre con colesterolemia. La hipótesis.
Si agregamos el efecto de un gradiente de presión pulsátil a nuestro sistema de estudio, este modificará el flujo volumétrico, aumentando en comparación con un gradiente de presión constante. Esta modificación dependerá de las características reológicas del sistema de estudio, así como el modelo reológico a emplear. En este caso particular, el modelo característico es el de Bingham. También dependerá del tipo de oclusión. Como marco teórico. La sangre humana. La sangre humana es un tejido compuesto por eritrocitos o glóbulos rojos, que son los encargados de transportar el oxígeno desde los pulmones a nuestros tejidos. Los leucocitos o glóbulos blancos, que hay de 5 tipos: los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos, los linfocitos y monocitos. Estos están involucrados en la defensa del organismo frente a microorganismos. Y por último, las plaquetas o trombocitos, que estos desempeñan un papel clave en las reacciones de hemostasia. Estos elementos se encuentran suspendidos en una matriz extracelular líquida que recibe el nombre de plasma. Si nosotros extraemos sangre y la colocamos en un tubo de ensayo, esta va a coagular a menos de que se le agregue un anticoagulante, en este caso la heparina. Si nosotros centrifugamos esa muestra, se va a dividir. La parte que queda arriba vendría siendo el plasma, que ocupa el 55% del volumen total. En medio estarían los leucocitos, que representan un 1% de la sangre, más las plaquetas. Y en los sedimentos tendríamos los eritrocitos, que ocupan un 45% de la sangre total. Aquí es donde están los hematocritos. El plasma ocupa el 90% de agua y en su volumen, y el 10% restante en diferentes solutos, por ejemplo, proteínas plasmáticas o electrolitos. La reología de la sangre. La sangre humana es un fluido de reología muy compleja, porque la viscosidad de la sangre no es proporcional al esfuerzo aplicado, es decir, no es un fluido newtoniano, es un fluido newtoniano, disculpe, que cuenta con características pseudoplásticas. La viscosidad de la sangre depende directamente de la relación entre la cantidad de células y el contenido de proteínas y metabolitos en el plasma. El colesterol total junto con los triglicéridos son las sustancias que más afectan la reología de la sangre. ¿Por qué la sangre se comporta como un fluido no newtoniano? Pues la sangre humana se ha considerado con frecuencia como un fluido newtoniano para simulaciones, pero esto no es real, ya que la sangre está compuesta de células suspendidas en un medio líquido y la interacción de las células depende de la velocidad a la cual se mueve el fluido. Su viscosidad no es proporcional al esfuerzo aplicado. Esto se debe en parte a la formación de estructuras transitorias de muy corta duración, cuyo tamaño e intensidad depende de la concentración del colesterol total, entre otros factores. El modelo de Bingham. Este modelo generalmente proporciona una buena representación de la viscosidad para suspensiones, emulsiones, espumas. ¿Qué nos dice este modelo? Este modelo nos muestra un esfuerzo de excedencia del material. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros aplicamos un esfuerzo cortante mayor a este esfuerzo de excedencia, el fluido va a fluir. En cambio, si nosotros aplicamos un esfuerzo menor a este esfuerzo de excedencia, el material se va a comportar como un sólido porque el gradiente de velocidades va a ser igual a 0. Un claro ejemplo de este material podrían ser las mayonesas, que mientras no le apliquemos un esfuerzo de deformación a este material, no va a fluir y se va a comportar como un sólido. También vamos a ver el número de Bingham, que para estudiar estos flujos de Bingham se define un número adimensional, que es denominado el número de Bingham. Este número va a relacionar el esfuerzo de excedencia entre el esfuerzo de la pared. Si el número de Bingham es menor a 1, nos indica que el material va a fluir. Mientras sea menor a 1, el material no fluye. La ecuación de Hagen y Poiseuille. Esta ecuación es la que gobierna el movimiento de un fluido dentro de un tubo. Lleva en consideración la viscosidad, aunque solo es aplicable para flujo laminar. Esta ley permite determinar el flujo volumétrico en estado estacionario de un líquido incompresible. Se mueve a un gradiente de presión, velocidades bajas, en una simetría cilíndrica y los efectos gravitacionales son despreciables. Se observa que el flujo volumétrico es fuertemente dependiente del radio.
Esto quiere decir que una disminución relativamente pequeña de este radio significa una drástica disminución del volumen, del flujo volumétrico. Es por eso que cuando se simula a la sangre como un fluido newtoniano, al disminuir el radio de la vena, pues disminuye el flujo volumétrico. Es por eso que es preocupante los niveles de colesterol en la sangre o cualquier obstrucción en las venas. Como tal, aquí empieza el tema principal de la tesis, que es el modelado matemático de un fluido de Bingham. Tenemos el capilar, que es la obstrucción periférica. Hay que tomar unas consideraciones a nuestro sistema. Primero, que es un líquido de Bingham, que nuestra geometría está modelada por coordenadas cartesianas cilíndricas. El fluido es incompresible, está en estado estacionario. Los mecanismos gravitacionales se desprecian ya que nuestro tubo está colocado de manera horizontal. El fluido se deforma continua y irreversiblemente debido a un gradiente de presión y el flujo es unidireccional. Vamos a ocupar las ecuaciones de continuidad y momento, que son estas. Vamos a comenzar por la ecuación de continuidad. Este primer término se vuelve cero ya que, como habíamos dicho, estamos trabajando con un fluido incompresible. Esto quiere decir que la densidad no depende del tiempo ni de la posición. No hay velocidad en R, no hay velocidad en θ, solo hay velocidad en la coordenada axial z. Podemos decir entonces que la velocidad en z no va a depender de la coordenada axial en z. De la ecuación de movimiento. No hay velocidad en estamos trabajando en estado estacionario. Esto quiere decir que la velocidad no va a cambiar con el tiempo. No tenemos velocidad en R ni en θ. Este término se va por esto de continuidad. No hay movimiento molecular en θ ni en z. Solo hay movimiento molecular de manera radial. Y los mecanismos gravitacionales se van a despreciar, quedándonos con esta ecuación. ¿Qué pasa aquí? Pues podemos decir que la derivada parcial con respecto a z va desde la presión L hasta la presión 0 por el delta z, que es la longitud característica de nuestro tubo, en este caso L. Entonces queda de esta forma. Si nosotros separamos variables e integramos, nos quedará de esta forma. ¿Cómo calculamos la constante 1? Pues bien, tenemos que recordar que en medio del tubo nuestro esfuerzo de excedencia es finito. Esto quiere decir que en radio igual a R0, nuestro esfuerzo va a ser 0. Sustituyendo, nos queda que la constante 1 es igual a 0. Entonces, el esfuerzo de excedencia, el esfuerzo cortante es R sobre 2 por el delta P sobre L. Ahora, tenemos el modelo de Bingham. Si nosotros unimos estas dos ecuaciones, nos queda de esta forma. Separando variables e integrando nos queda de esta forma. Para encontrar la constante 1, recurrimos a la condición de no deslizamiento, que nos dice que en el radio en la pared, la velocidad es 0. Quedándonos la constante 1 de esta forma y la velocidad de nuestro sistema queda de la siguiente forma. De a mi extrema derecha podemos ver la representación del perfil de velocidades, donde esta parte nos dice que existe un campo de velocidad homogéneo, que comúnmente se denomina flujo tapón. Esto quiere decir que aquí las velocidades van a ser iguales, pero tenemos de R0 e igual a un R0. A partir del radio R0 al radio de la pared, o sea, radio R igual a R mayúscula, vamos a tener una variación en la velocidad. Y por ende, entonces vamos a tener dos tipos de velocidades. Para la región
del campo de velocidades homogéneos y para el campo de velocidades inhomogéneo. Como se puede ver aquí, tenemos el campo de velocidades para R mayor a R0, que es el campo inhomogéneo, y para R menor a R0, que es el campo de velocidades homogéneo. Para calcular el flujo volumétrico usamos esta ecuación. Calculamos la primera integral, la integral que va de la forma de 0 a 2pi, que nos queda como 2pi. Pero como ya habíamos mencionado, tenemos dos velocidades para los diferentes campos. Entonces, esta integral puede estar representada de esta forma, que va desde el 0 hasta el radio R0 para el campo de velocidades homogéneo, más la integral que va desde el radio R0 a R mayúscula para el campo de velocidades inhomogéneo. Y pues calculando este flujo volumétrico nos queda de la siguiente forma. No pongo los cálculos intermedios porque nos llevaría mucho tiempo. Donde el flujo volumétrico queda de la siguiente forma, donde el esfuerzo de la pared, sigma R, está representado por el delta P por 2L sobre R. La fluidez aparente de esta forma, el número dimensional de Bingham que relaciona los esfuerzos de cedencia entre los esfuerzos de la pared. Ahora, para la corona circular. Tomamos prácticamente las mismas consideraciones, solo que vamos a tener dos tipos de radio. El radio de capa R, que es el radio interno, y el radio externo, y el radio que va desde R0 hasta el esfuerzo de cedencia mínimo. Comenzando con la ecuación de continuidad, esto es igual que en el capilar. De igual forma, estos términos se van. Esto es prácticamente, como ya le había explicado, en el capilar. ¿Qué va a cambiar? Que ahora el esfuerzo mínimo va a estar en el radio lambda R mayúscula. Lo vamos a sustituir y ahora la constante 1 nos queda de esta forma. El esfuerzo tangencial va a quedar de esta forma. Pero como habíamos dicho, vamos a trabajar con números adimensionales para poder escalar estas ecuaciones y tomamos el escalamiento en el esfuerzo en la pared. Entonces, para ser adimensional, pues vamos a multiplicar todo por el inverso de ese esfuerzo, quedando de la siguiente forma, donde T es el esfuerzo de corte adimensional, está representado de esta forma. Epsi es la coordenada radial adimensional, de igual forma tomamos el radio mayor, que es el radio en la pared. Entonces nos queda de esta forma. Para el modelo de Roscoe de Bingham, pues tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que transformarlo de manera dimensional, multiplicando por el inverso de nuestro esfuerzo en la pared. Multiplicando, nos queda de esta forma. También la velocidad la tenemos que trabajar de forma dimensional. Por eso es que aquí multiplicamos por el inverso del esfuerzo en la pared, por 1 sobre R. ¿Por qué? Porque tenemos que también manejar la diferencial R en términos adimensionales. Nos queda de esta forma, donde T0 es igual al esfuerzo de cedencia adimensional y phi es la velocidad adimensional. Este es el modelo reológico de Bingham adimensional. A mi extrema derecha podemos ver ahora el perfil de velocidades para tubos concéntricos, donde a diferencia del capilar ahora tenemos 3 regiones. Dos para los campos de velocidades inhomogéneos y una para el campo de velocidades homogéneo. Como se puede ver, aquí las velocidades van a ser iguales. De la región 1 va a ir cambiando y en la región 3 también va a ir cambiando. Es un perfil de velocidades inhomogéneas. Los límites del campo de velocidades homogéneas van a estar dados por estas dos raíces, lambda negativa y lambda positiva.
que entonces van a hacer el radio igual a lambda negativa R y lambda positiva R, que es esta distancia que es del campo de velocidades homogéneo. Pero como todo lo estamos manejando en términos adimensionales, pues R sobre R minúscula sobre R mayúscula es epsi. Entonces podemos decir que epsi va desde lambda positiva a lambda negativo. Si sustituimos, pues queda de esta forma. Donde tenemos que el esfuerzo de excedencia es igual a lambda positivo negativo menos lambda al cuadrado entre lambda positivo y negativo. Como habíamos dicho, tenemos tres campos de velocidades. Para el campo de velocidades negativos, que va desde el intervalo de kappa a epsi y lambda, vamos a unir el modelo reológico adimensional de Bingham con el esfuerzo de corte adimensional y nos queda de la siguiente forma. Si nosotros separamos variables y integramos, nos queda de esta forma. ¿Cómo vamos a calcular la constante 2? Pues vamos a utilizar las condiciones límites de no desplazamiento, donde R igual a kappa R, que es el radio mayor de nuestro primer cilindro, la velocidad va a ser 0. Pero como todos estábamos trabajándolo de forma dimensional, pues ya vimos cómo transformar la coordenada R de forma dimensional a epsi y la velocidad a phi para hacerla dimensional. Y nos queda, después de la resolución de sustituir la constante 2, nos queda de esta forma. Los pasos intermedios, repito, no los pongo porque nos llevaría más tiempo. De igual forma, vamos a hacer lo mismo para la velocidad ahora de la parte positiva, que es del intervalo desde lambda positivo a epsi y a 1. Ahora tomamos el mismo modelo reológico de Bingham dimensional, pero con el esfuerzo de corte dimensional, pero ahora para la parte positiva. De igual forma, separando variables e integrando, nos queda de esta forma. Para encontrar la constante 3, aplicamos la condición límite de no desplazamiento, pero ahora para el radio externo, donde el radio R igual a R mayúscula, la velocidad va a ser 0. Pero como estamos trabajando de forma dimensional, vamos a transformar la coordenada radial a la coordenada radial adimensional y la velocidad a la velocidad dimensional phi para la parte negativa. Y la resolución de esta velocidad positiva nos queda de esta forma. Ahora, para encontrar la velocidad del campo homogéneo, que va desde el intervalo lambda negativo, phi, lambda positivo, podemos decir que la velocidad en 0 va a ser igual a la velocidad en el campo positivo, donde phi va a ser igual a lambda positivo, porque ahí se va a comportar de manera igual. Haciendo resolución a esto y sustituyendo, nos queda el perfil de velocidades para la parte homogénea. En resumen, tenemos las tres velocidades, para la parte negativa, para la parte del campo homogéneo y para la parte positiva. Para calcular el flujo volumétrico usamos la misma ecuación. Resolvemos la primera integral, pero como sabemos tenemos tres regiones. Entonces, esta integral puede transformarse en esta otra integral que va desde kappa R hasta lambda negativo R para la velocidad z del campo negativo, más la integral que va desde lambda negativo R a lambda positivo R para el campo de velocidades homogéneo, más la última integral que va desde lambda positivo a R para el campo de velocidades positivo. Pero para la primera integral, que es la del campo de velocidades negativo. Como todo lo estamos trabajando con esta dimensional, pues vamos a multiplicar todo por el inverso del esfuerzo en la pared. También tenemos que transformar la velocidad adimensional, las coordenadas radiales adimensionales. Entonces esta integral para el flujo volumétrico entre la parte negativa nos queda de esta forma.
sustituimos la velocidad phi negativa en la integral y pues la resolución de esta queda de la siguiente forma. Se va a repetir este mismo procedimiento para las dos regiones restantes y queda de esta forma. Para flujo volumétrico en la parte negativa, el flujo volumétrico en la parte homogénea y el flujo volumétrico en la fase inhomogénea positiva. Pero como recordaremos, pues el flujo volumétrico total es igual a la sumatoria de estos tres flujos en las tres regiones diferentes, quedándonos de esta forma, donde el flujo volumétrico se puede representar de esta forma, donde el esfuerzo de la pared es el mismo, y la fluidez aparente es esta. Ya no tenemos tau 0 porque tau 0, si recordamos, es 2L sobre el delta P por R por el esfuerzo de excedencia. Pero esto es el inverso del esfuerzo en la pared, y como el número de Bingham es el esfuerzo de excedencia sobre el esfuerzo de la pared, pues es lo mismo T0 al número de Bingham, y por eso se sustituyó en la fluidez aparente. En resumen, pues para nuestros dos tipos de sistemas, para el capilar y para la corona circular, nos queda el flujo volumétrico con sus respectivas densidades aparentes. Las conclusiones parciales de este trabajo. Se desarrollaron dos modelos matemáticos que describen la transferencia de momento y relojían oclusiones centrales y periféricas, donde se observa que el flujo volumétrico es dependiente del radio R3 del sistema. Esto implica que una disminución relativamente pequeña del radio significará una drástica disminución del flujo volumétrico, de ahí lo preocupante de los niveles de colesterol en la sangre obstruyendo las arterias. Los flujos volumétricos obtenidos dependen del número dimensional de Bingham, que recordaremos que es el cociente entre los esfuerzos de excedencia y los esfuerzos cortantes. La oclusión central muestra tres zonas de flujo en contraste con las oclusiones periféricas, donde solamente tenemos dos zonas de flujo. El trabajo futuro. Se busca escalar ecuaciones con el fin de simplificarlas para la programación en matemática. Obtener el flujo volumétrico, pero ahora a un gradiente de presión pulsátil para los dos sistemas considerados en este trabajo, las oclusiones centrales y las oclusiones periféricas. Contrastar las predicciones teóricas de este trabajo con datos reométricos de sangre humana con hipercolesterolemia, y extender los resultados previos a modelos viscoelásticos no lineales o modelos tixotrópicos viscoelastoplásticos. Estas son mis referencias y mis agradecimientos son al Seminario de Laboratorio de Reología y Fenómenos de Transporte, al doctor Fausto, al maestro Luis Antonio, al doctor Luis Medina, al Laboratorio de Reología y Fenómenos de Transporte, y a las líneas de investigación de fenómenos de transporte, reología de fluidos complejos, y a la reología teórica y experimental de fluidos estructurales. Gracias por su atención. Muchas gracias, Rodrigo, por la presentación. Pues vamos a pasar a preguntas, respuestas, críticas que le quieran hacer a su compañero. Entonces, para lo cual, pues les voy a pedir que mediante el audio o levantando la mano nos indiquen si quieren participar. Por favor, si alguien quiere participar, pues comenten. Yo quisiera comentar algo, doctor Fausto. Sí, adelante, doctor Edson. A ver, primero felicitarte, Rodrigo, perdón por que se escuche un poco de ruido, estoy fuera de su casa, entonces por eso estamos así, con un poquito de interferencia. Rodrigo, en general, yo veo una presentación seria, bien, mucho mejor de la que hemos estado trabajando, pero las críticas fundamentales que te hago son las siguientes. En muchas de las diapositivas que pusiste, me pareció un exceso de texto. Entonces hay que simplificar el exceso de texto que hay. O sea, debes de poner máximo, como dice el profesor Luis Antonio, 7 líneas por cada diapositiva y tratar de explicarlo y no poner todo esto. O sea, no leer exactamente lo que pones, es lo que lees. Pones palabras claves y tú lo explicas. Eso es importante. Segundo, pienso que en algunas que las partes de
de las variables adimensionales, cuando las combinas en el texto, no es claro para la persona que te escuches. Es decir, tienes que poner una diapositiva donde digas variables adimensionales y cómo se están escalando esas variables adimensionales. ¿De acuerdo? A partir de eso, esas son las ecuaciones que voy a resolver, no mezclarlas, porque mucha gente no entendemos exactamente esa parte. Creo que la parte de la discusión del número de Bingham debe ser muy exquisita, porque es un número que relaciona un cociente entre dos mecanismos, el de el esfuerzo interno del material y el esfuerzo que tú aplicas para destrozar la estructura o que el material fluya, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que veo, ¿no? Y el trabajo futuro, hay que moldearlo bien para ver lo que vas a hacer. Pero en general, esa sería la crítica. Una pregunta nada más para ti. El número de Bingham, ¿de qué intervalo a qué intervalo va para que el material fluya? ¿Es de 0 a 1 o de 1 a infinito? Para que fluya de 0 a 1. De 0 a 1. Y de 1 a infinito ya estás en la parte del esfuerzo de excedencia, ¿no? Entonces no va a fluir. ya no fluye. Ok, no. Está bien. Bueno, por mi parte serían todos los comentarios que tengo que hacer de tu presentación y te felicito enormemente. Muchas gracias. Sí, gracias, doctor Edson, por los comentarios. Pues, ¿alguien más que quiera participar? Luis. Sí, gracias, doctor, por la oportunidad. Bueno, Rodrigo, te felicito, fue una muy buena presentación, solamente hay que refinar algunos detalles, como ya te mencionaron el texto. Siempre que tengamos mucha información, pues es recomendable que uses, digamos, algún diagrama de flujo para tu procedimiento, un mapa conceptual, mapa mental. Bueno, hay muchos recursos de los que se pueden utilizar para condensar información. Entonces, bueno, es recomendable que los uses, no pasarse de 7 renglones de texto. Y en general me pareció muy buena tu presentación. Felicitaciones. Muchas gracias. Sí, solamente un par de preguntas. En el tipo de flujo con oclusiones centrales, en la interfase entre la oclusión y donde fluye la sangre, ¿qué condiciones de frontera utilizaste y por qué? De esta parte. Exactamente. ¿Aquí? Digamos, entre la región 1 y 2, por ejemplo, ¿qué condición de frontera es la que utilizaste y por qué? En esta parte, pues el esfuerzo es mínimo. De aquí a acá va a comprender dos raíces, la parte negativa, que es de aquí a acá, y la parte positiva. Yo las delimité por lambda negativo y lambda positivo. Entonces ya nos dio dos radios diferentes, donde R es igual a lambda negativo R para acá, donde de aquí a acá ya va a ser el intercambio transitorio del flujo inhomogéneo al flujo homogéneo. De aquí el otro radio que es igual a lambda positivo R, que va a ser el cambio transitorio del flujo homogéneo al flujo no homogéneo. Entonces yo delimité esas partes para, pues, ahora sí que para delimitar estas tres regiones. No sé si esa fue la pregunta o a qué se refiere. Sí, mira, por ejemplo, en R lambda menos R mayúscula, tienes que el esfuerzo cortante RZ es igual a menos el esfuerzo de excedencia, ¿verdad? De acuerdo a los objetivos que tú nos presentaste, quieres representar cierto tipo de oclusiones, ¿verdad? Para este caso de tu diagrama, de este cálculo que hiciste, ¿cuál sería la parte del flujo de la sangre y cuál sería el de las oclusiones? ¿Cómo podrías relacionarlo con los parámetros reológicos del modelo de Bingham? Y una vez que está ahí pero la oclusión viene dada o sea, el flujo es entre el ánulo. Entonces, esta parte no representa la oclusión la representa el tubo central, que vendría siendo
el tubo del interior, que por ahí no circula nada, que es la obstrucción. Entonces yo solo estoy analizando cómo va a pasar el fluido a través del ánulo, pero en sí aquí no hay ninguna oclusión. Repito, la oclusión es por la parte central de este tubo. Ahora sí que el tubo interno representa la oclusión y este campo de velocidades es el que fluye por el ánulo. Entonces no, como tal, no es una obstrucción. Aquí, bueno, aquí no se representa la obstrucción, simplemente es el área del tubo interno que se puede modelar como la obstrucción central entre pues, el ánulo que vendría siendo esta parte, el tubo exterior, que vendría siendo las paredes de la vena. De acuerdo, entonces, por lo que me dices, estás modelando un flujo anular. Eso quiere decir que el flujo de sangre va por en cercanías de Entre, la pared, ¿verdad? sí, entre la Entonces, obstrucción y la parte interna de la vena. y ya. ¿Y qué Ujú. representaría físicamente, entonces, de acuerdo a tu diagrama, la zona 2? La zona 2 representa el flujo homogéneo, el campo de velocidades homogéneos. A diferencia del ánulo, donde solo teníamos dos partes, es porque aquí tenemos dos áreas diferentes en comparación con el capilar, donde solamente tenemos un área. Entonces el flujo va a ser asimétrico. Como se puede ver aquí, va a tener una parte negativa y una parte positiva. He aquí que sean tres zonas diferentes y no dos zonas. Esto tiene que ver por la simetría. Este es asimétrico. ¿Por qué? Porque tenemos dos áreas diferentes, una área menor en el tubo interior y un área mayor en el tubo exterior. Sí. Ok, muy bien. Ya por último, ya para dar permiso a que los demás pregunten, ¿por qué específicamente el modelo de Bingham y no otro modelo, por ejemplo, el modelo de Hershey-Buckley, el modelo de Casson, modelo de Saramito? ¿Por qué específicamente escogiste el modelo de Bingham? Me pareció interesante en este artículo, si me permite, Sí, claro. de esta parte donde efectivamente pues la sangre presenta un esfuerzo de excedencia cuando esta tiene diferentes niveles de concentración. Por ejemplo, aquí tenemos el colesterol bajo, el colesterol alto, el colesterol medio y el colesterol bajo. A diferentes niveles de colesterol va a presentar un diferente esfuerzo de excedencia. A mí me pareció muy interesante ya que en los otros temas, en los artículos, se estudia un modelo viscoelástico y no se toma en cuenta esta parte de excedencia. Y a mí me pareció interesante entender por qué no es tan, no es tan tomado en cuenta como los modelos donde toman la elasticidad y la plasticidad. Entonces, pues ese fue mi gran motivación, entender por qué no se toma en cuenta si efectivamente se dice que existe un esfuerzo de excedencia por parte de la sangre, aunque sea mínimo. Sí, bueno, en ese artículo pues se muestra que sí tiene esfuerzo de excedencia y aumenta conforme el contenido de colesterol. Eso sí esa parte es muy interesante. Recuerda que el modelo de Bingham admite un esfuerzo de excedencia y posteriormente el fluido se comporta como newtoniano, ¿sí? Sí, Em, escogiste ese modelo porque tú lo que quieres obtener son soluciones analíticas, ¿no? Sin utilizar métodos numéricos. sí. Pero, por ejemplo, hay otros modelos como el de Hershey-Buckley que también admiten un esfuerzo de excedencia y después genera un comportamiento de fluido no newtoniano inelástico que sigue la ley de la potencia, ¿no? Ujú. Pero bueno, se pretende que se vaya complicando más, agregando más términos lógicos para representar a la sangre. Entonces, sí creo que es interesante que se utilice primero el modelo de Bingham para conocer la metodología de cálculo. Entonces, ya como última observación,
yo te recomiendo que hagas una especie de diagrama de flujo donde plasmes la metodología que utilizaste, ¿no? Calcular perfil de velocidades, luego el flujo volumétrico, luego a dimensionalizar, etcétera, ¿no? Ese ya nada más es un consejo y te agradezco nuevamente. Sería todo, gracias. Ok, muchas gracias por los comentarios. Sí, gracias Luis. Ahí me gustaría hacer algunas acotaciones sobre ese artículo que mencionas. Ahí lo que nosotros vimos realmente es que el esfuerzo de excedencia solamente es notable para cuando la sangre tiene muy alto contenido de colesterol, es decir, cuando hay un paciente que tiene hipercolesterolemia. Solo en este caso se llega a notar en los experimentos que la sangre tiende a un esfuerzo de excedencia. Pero este modelo que usamos en ese artículo ya tiene o ya predice el esfuerzo de excedencia. Entonces, si te preguntara a alguien por qué usaste este modelo más simple, que además es newtoniano y la sangre desde el principio tú dijiste que no es newtoniana, ¿cómo lo justificas, Rodrigo? Ok, pues es que es la base para entender el esfuerzo de excedencia. Siento que es el modelo más simple para entender qué representa el esfuerzo de excedencia del material. Pues estaría bien a trabajo futuro hacerlo como dice, con un modelo más complejo, pero por ahora, pues por simplicidad, decidí utilizar este modelo, como bien dice, que es para fluidos newtonianos, cuando se comporta como un fluido newtoniano a partir de romper ese esfuerzo de excedencia, pero pues yo diría que fue básicamente para entender este fenómeno desde lo más básico, y ya a futuro podríamos ir viendo modelos más complejos. Bueno, la otra crítica que te hago es que si eso lo estás tomando como una oclusión, pues realmente ya pasó la oclusión, es decir, tú estás haciendo todo el desarrollo para cuando el flujo ya está totalmente desarrollado. Y si hubo una oclusión antes, es decir, si pasaste de un cilindro hueco a un cilindro anular que tiene otro cilindro anular, en este caso tú el desarrollo que haces es considerando que ya pasó la obstrucción y ya estás con flujo totalmente desarrollado. ¿Qué me podrías comentar de eso? Pues podría ser para entender cómo, o sea, para predecir cuando ya una vena efectivamente está ocluida, y pues eso ayudaría a pues desarrollar bueno, entender el tema de las venas ya ocluidas. Como dice, el modelo ya dice que está ocluida, entonces podría ser para entender cómo cambia el flujo en una vena ocluida, y estos estudios podrían ayudar pues a darle una solución, ¿no? Ok, finalmente mi última pregunta sería, ¿qué fluido nos puedes poner de ejemplo que tenga esfuerzo de excedencia y que lo usamos cotidianamente? La pasta dental, si no consideramos los efectos gravitacionales al colocarlo en el cepillo, repito, si no se consideran los efectos gravitacionales, esta no va a fluir. Si no es hasta que nosotros lo colocamos en los dientes y empezamos a aplicar un esfuerzo mayor a ese esfuerzo de excedencia, es cuando empezamos a deformar el material, porque ya está fluyendo. También podría ser en la catsup. En la catsup no fluye hasta que nosotros apliquemos un esfuerzo mayor. La mayonesa, si nosotros untamos mayonesa en el pan, pues esta no va a fluir, a menos de que nosotros apliquemos un esfuerzo que rompa el esfuerzo de excedencia de dicho material, es cuando empieza a fluir sobre el pan.
Sí, efectivamente, por eso te recuerdo que en la sangre pues no se observa ese efecto, a menos que realmente tenga un alto contenido de colesterol. Solamente en ese caso sí se logra notar un esfuerzo de excedencia, pero tienes que hacer esa acotación en tu trabajo, decir que esto se puede aplicar solamente a sangre con alto contenido de colesterol. ¿Cuál sería un alto contenido de colesterol? Podría ser... no, sinceramente no recuerdo ahorita el dato de cuánto. Sí lo tenía por ahí, pero ahorita no recuerdo. Bueno, recuerda, son 100, para una persona normal de 100 a 200 miligramos por decilitro se considera normal, y ya arriba de 200 miligramos por decilitro ya se considera un alto contenido de colesterol. Bueno, por mi parte sería todo, te felicito. Estuvo muy bien tu exposición, amén de que pusiste mucho texto, las críticas que ya te hicieron, pero se puede mejorar. Esperemos que cuando vuelvas a presentar ya hayas salvado todos esos errores. Y pues pregunto si alguien más desea participar. Gracias. Si no es así, pues estamos casi a tiempo de cerrar el seminario. Le voy a pedir al doctor Edson que nos ayude, por favor, a cerrar el seminario con unas palabras. Les agradezco su presencia y nos vemos la próxima semana. Sí, primero que nada agradecerles a todos su amable participación. Siempre es muy importante que se expongan los alumnos, que se acostumbren a este tipo de trabajos, este tipo de críticas y sobre todo las habilidades que desarrollan exponiendo son muy importantes para el trabajo, para la investigación, y yo solamente los quiero felicitar y felicitar a Rodrigo porque ahora fue el expositor y así es, Rodrigo, así es. Si quieres avanzar te tienes que exponer y estoy muy contento, estoy muy orgulloso, sobre todo porque no es fácil, ¿no? Nosotros cuando exponemos en el extranjero o estamos en una conferencia o hemos dado alguna plática, ya sea en español, en inglés, en cualquier en los idiomas que podemos manejar, es complicado, es difícil, pero solamente así es cuando uno avanza, porque tarde o temprano vamos a estar en una entrevista de trabajo, en un seminario, en un examen de maestría, de doctorado. Entonces es importante que se permee este tipo de trabajos, que básicamente la idea de estos seminarios, de toda esta investigación fue traída por el doctor Fausto Calderas, que fue el que organizó, el que tuvo la idea de empezar a hacer estos seminarios de radiología y fenómenos de transporte, el doctor Luis, que ha apoyado con muchos temas muy, muy importantes, y ahorita el maestro doctorante Luis Antonio, que está apoyando con todo, ¿no? Entonces, yo le quiero dar las gracias a todos, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente seminario. Y este tema, este problema lo puedo poner a mis alumnos de transferencia de masa, se me antoja. Bueno, que tengan una excelente tarde y pues muchísimas gracias a los organizadores. Hasta luego. Gracias, Rodrigo. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Luego, Hasta luego. gracias. Hasta luego.